relación con unas celebraciones que el Señor estipula en la Biblia, que el pueblo de Israel celebra también para esas fechas. Pero vamos a estudiarlo, vamos a comprenderlo. No vamos a hacer las cosas por hacerlas, sino que las vamos a hacer entendiendo por qué y cómo se hacen. Así que vamos a hablar sobre las fiestas del Señor. No vamos a hablar de todas las fiestas del Señor. Son 7 fiestas del Señor. Esas 7 fiestas del Señor están ordenadas en Levíticos capítulo 23. Pero como no vamos a estudiar todas las fiestas, solamente vamos a hablar de las primicias. Vamos a tocar por encimita y a mencionar las 7 fiestas del Señor. Así que voy a pedirles que pongan atención a las diapositivas. Aquí tenemos el calendario hebreo. Quiero decir que el calendario hebreo no es el mismo calendario bíblico, ni tampoco es el mismo calendario gregoriano. Calendario gregoriano es el que por el que nosotros nos regimos, el que nosotros observamos. En el calendario gregoriano, el fin de año es el 31 de diciembre y el comienzo del año es el 1 de enero. Aquí tenemos marcada en el círculo negro, tenemos los meses del año gregoriano. Aquí está diciembre, están en inglés: December, January, February, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esos son, aquí en esta gráfica están marcados los meses del calendario gregoriano. ¿Por qué se llama calendario gregoriano? El calendario del mundo occidental, porque los chinos tienen su propio calendario, los países árabes tienen su propio calendario, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel tiene su propio calendario, y los países del occidente, es decir, países europeos, América, observamos el calendario gregoriano. Explique, pastor, ¿qué es el calendario gregoriano? Occidente, la civilización occidental se inicia con los aportes del Imperio Romano. Hubo un emperador romano llamado Julio César y él diseñó su calendario, conocido como el calendario juliano. Ese calendario regía para la época de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ni el pueblo de Israel observaban ese calendario porque eso era del Imperio Romano. Con el tiempo, los emperadores se volvieron cristianos. El primer emperador que se volvió cristiano fue Constantino, más o menos en el siglo IV. Y él da un edicto para que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Por lo tanto, el Imperio Romano se cristianizó. Y para el siglo XV, el Papa Gregorio XIII hizo unos cambios en el calendario juliano, y por haber hecho esos cambios en el calendario juliano, ahora se llama calendario gregoriano. Se dieron cuenta que había un descuadre en la forma de contar el tiempo, así que Gregorio XIII hace esos cambios. Además, aprovechó para instituir las festividades cristianas, sobre todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo y también con la muerte del Señor Jesucristo. Y Gregorio XIII instituye las fiestas para diciembre, para celebrar el nacimiento de Cristo. Nosotros estudiamos la Biblia y hemos entendido que no fue en diciembre que nació el Señor Jesucristo. No voy a meterme ahí porque no es el tema. Ya se ha descubierto que el Señor Jesucristo pudo haber nacido entre septiembre y octubre, no en diciembre. Pero Gregorio XIII fue el que dijo que el Señor Jesucristo
nació el 25 de diciembre y se instituyó oficialmente esa festividad. Hay documentos que dicen que hubo, desde antes ya se creía que el 25 de diciembre había nacido Cristo, pero oficialmente Gregorio XIII estipuló. Por lo tanto, el 8 de diciembre es el día, una festividad de la Iglesia Católica, y se llama la festividad de la Santa Concepción. Entonces el homenaje del alumbrado el 8 de diciembre es, o el 7 de diciembre para el 8, es en homenaje a la Virgen de la Santa Concepción. ¿Por qué se le llama Santa Concepción? Porque se supone que en esa fecha el ángel Gabriel le anuncia a María que va a quedar embarazada. Para el 25 de ese mismo mes, María está dando a luz a Jesús. El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, porque se cree que fue cuando Herodes mandó a matar a los niños inocentes en Belén. Y el 1 de enero también es una fiesta católica que se celebra la circuncisión de Cristo. Nosotros celebramos el Año Nuevo, ¿no? Ahora, aclarado esto, aclarado que hay un calendario que nosotros observamos, que el día comienza a la medianoche, ¿verdad? Y que el año comienza el 1 de enero todos los años, es muy diferente al calendario hebreo. El calendario hebreo lo tenemos aquí en el círculo exterior, de color blanco, letras negras. Aquí aparece el primer mes del calendario hebreo llamado Nisan. Quiero hacer otra aclaración. El calendario hebreo es el que utiliza el pueblo de Israel actualmente, pero no está alineado al calendario bíblico. El calendario bíblico es muy aproximado al calendario hebreo, pero Israel se apartó del calendario bíblico cuando ellos estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. De hecho, por haber estado en Babilonia, ellos adoptaron los nombres de los meses del año y son nombres babilónicos. El mes de Nisan es un nombre babilónico. En la Biblia a este mes no se le llama Nisan, a ese mes se le llama Aviv. Ahorita les presento unos versículos que habla del mes de Aviv, que es el primer mes bíblico. Pero presento este calendario porque no encontré ninguna imagen con el calendario bíblico. No sé si alguien no lo ha hecho, pero me cansé de buscar, entonces tuve que poner el calendario hebreo. Pero con eso nos vamos a orientar por qué Dios ordena celebrar sus fiestas en ciertas fechas, en ciertas épocas. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo hoy. Significado profético de las fiestas del Señor. Cuidado, las fiestas del Señor son las que están en la Biblia, ¿cierto? No las que nos inventamos nosotros. Porque nosotros nos inventamos la fiesta de San Pedro, de San Juan, la de San Isidro, la de San Gregorio, la de Santo Tomás, y hay fiestas de esos santos, pero esas fiestas de esos santos, ¿quién se las inventó o quién las puso en el calendario? ¿Saben ustedes? No sé, aquí personas que tienen así como mi edad. No hablo con los jóvenes, los ya hechos, los del Antiguo Testamento. Hablo con ustedes, los del Antiguo Testamento. ¿Conocieron ustedes el calendario Bristol? ¿Sí? Calendario Bristol. Ahí viene fases de la luna, cuándo se podía cultivar, cuándo se puede cosechar, etcétera, ¿cierto? Pero también cada día trae el nombre de un santo. Y por eso se canta, ¿se acuerdan? El día de tu santo, o sea, el día de su cumpleaños. Porque los antiguos, nuestros abuelos, tenían la costumbre de que si el niño o la niña nacía X día, miraban en el calendario y entonces ponían ahí el día de San Aniceto. Aniceto se llamaba al niño por honor al santo. Sí, así era lo que pasaba. Entonces unas personas quedaron con ese tipo de nombres: Aglobardo, Aniceto, Plutarco.
porque están esos santos: San Plutarco, Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Marta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que aparecía en el calendario, así le ponían el nombre a los niños. Gracias a Dios, a mí no me pusieron ninguno de esos santos, porque por ahí hay un San Carlos, pero no corresponde con la fecha de mi nacimiento. Bueno, entonces, para que se den cuenta, ¿no? Para que se den cuenta que esos santos, ¿quién los puso ahí? Seres humanos, hombres, que pusieron: vea, este día es el día para santo tal, ya. No, la Biblia habla solo de 7 fiestas que Dios exigió, Dios pidió que el pueblo de Dios observara en esas fechas. Ahorita las vamos a ver. En esas fechas se celebraran fiestas para Dios, en honor a Dios. ¿Listo? Bien, entonces, significado profético, vamos a leer Levíticos 23, versículo 4. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Hay tiempos específicos para esas fiestas. Sin embargo, no lo quiero enredar con lo que sigue a continuación. Lo que sigue no es mi intención enredarlo, pero sí quiero presentar las pruebas. Quiero que usted sepa que esto es producto de un estudio que hemos hecho en la Biblia, que no es algo que nos inventamos, sino que está en la Biblia. Entonces quiero presentarles el texto original. En la parte superior está la escritura en hebreo. Usted observará que hay unas palabras en amarillo y hay otra palabra en rojo. Como no sabemos leer el hebreo, vamos a tratar de pronunciar esto se escribe de derecha a izquierda, el hebreo, y vamos a tratar de pronunciarlo. Ese texto, que fue el que leímos ahorita en español, Levíticos 23:4, dice: Elech Moedi Yahvé Mikrai Kodesh Asher Tikru Otam Be Moedam. En el español sería: estas fiestas de Yahvé, asambleas santas que proclamaréis a ellos en sus tiempos. ¿Sí? Quiero que observen las palabras amarillas arriba en el hebreo, y quiero que esta palabra de aquí se pronuncia Moedí, y esta palabra última de acá se pronuncia Moedam. Prácticamente es la misma palabra, pero tiene una pequeña variación. ¿Cómo se traducen? Fiestas y tiempos. Fiestas es Moedí y Moedam es tiempos. Y la palabra en rojo que está ahí, que dice Mikrai, significa asambleas. No los quiero enredar con eso, sino que quiero mostrar la evidencia. Ahora miren las 7 fiestas del Señor. La primera fiesta es la Pascua. En hebreo es Pesaj. La segunda fiesta es los panes sin levadura. En hebreo es Hamasot. La tercera fiesta son primicias. Ahí es la que nosotros queremos estudiar. Primicias en hebreo es Bikurim. La cuarta fiesta es Pentecostés. En el hebreo es Shavuot. La quinta fiesta es trompetas. En hebreo es Teruah. La sexta es el perdón, y en el hebreo es Yom Kippur. Y tabernáculos, la séptima fiesta, que en hebreo es Sukkot. Quiero pronunciarlo así para que usted sepa que lo hemos estudiado desde los textos originales. ¿Por qué quise presentar las 7 fiestas con esta figurita? Aquí abajo usted ve un candelabro de 7 brazos. ¿Por qué los puse así? Porque estas estas fiestas, por ejemplo la Pascua, está relacionada con la última, con tabernáculos. Ya les explico por qué. Los panes sin levadura están relacionados con el perdón, y las primicias están relacionadas con las trompetas. Aquí hay un aviso profético. Cuando el Señor nos dice: guarden estas fiestas en estos tiempos, y cuando uno lo lee así por encima,
uno no alcanza a mirar la relación que tienen unas fiestas con las otras, pero ahí hay profecías. Por ejemplo, en la Pascua fue el mismo día en que murió el Señor Jesús. Cuando en Israel estaban celebrando la Pascua, Cristo muere en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua era matar un cordero y hacer asado de cordero, pero con la sangre de ese cordero tocaba pintar los postes y el dintel de las puertas. Porque cuando ellos estaban en Egipto como esclavos y Dios los fue a sacar de la tierra de Egipto, ustedes recordarán que Dios mandó 9 plagas. Y la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos en todo Egipto. Pero para que la muerte no entrara a las casas de los hebreos, ellos tenían que matar un cordero y pintar con la sangre de ese cordero, pintar los postes y el dintel de sus puertas, para que el ángel de la muerte, cuando pasara por Egipto, al mirar la sangre en las puertas de esas casas, el ángel de la muerte no entraría a esa casa a matar a los primogénitos de Israel. Entonces Israel celebra todos los años eso con la Pascua. Ahora Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre fue derramada para redención de la humanidad. Entonces esta Pascua, la muerte, que donde el Señor Jesús derrama su sangre como el sello del nuevo pacto, tiene que ver con tabernáculos, porque en los tabernáculos señala las fiestas de las bodas del Cordero. Panes sin levadura. También la Biblia nos dice que Cristo es el pan que no tiene levadura. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come jamás tendrá hambre. Él no tiene ninguna levadura, es un pan puro, por así decirlo. Cuando nosotros celebramos la mesa del Señor y tomamos el pan y bebemos la copa, estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Y por eso esa fiesta es para recordar la muerte del Señor Jesús como un pan que se puede comer. Las primicias revelan la Cristo. Él resucitó al tercer día. El primer día se celebraba la Pascua, el segundo día los panes y levadura, y el tercer día se celebraba primicias. Cuando Cristo resucita un día en que se estaba haciendo textos bíblicos. Génesis capítulo 1 verso 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí estoy presentando este versículo para dar a entender que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, no solo para separar el día y la noche, sino para que esos astros sirvieran de señales. ¿Señales de qué? ¿O para qué? Señales para las estaciones. ¿Y para qué más? Y para los días y para los años. Amén. Entonces vean esto. El Señor va a decir ahí en Levítico 23 cuándo se tienen que celebrar las fiestas. Y hay 2 temporadas para celebrar las fiestas. Se celebra la primera temporada en primavera, que es ahorita en abril. Y la segunda temporada se celebra en otoño, que es a finales de septiembre. Quiero mostrarle esto. Ustedes ven aquí el sol y esta es la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra, y no es un disco plano, sino que es un disco que asciende y luego desciende. Cuando la Tierra va pasando por aquí, cortando el ecuador del Sol, entonces a eso se le llama equinoccio. Hay 2 equinoccios. El equinoccio son en los equinoccios.
Y el Señor escogió que justo en el equinoccio de marzo y justo en el equinoccio de septiembre se celebraran las fiestas para Él. En el equinoccio de marzo se van a celebrar tres fiestas. Y hay una fiesta que se celebra cuando la tierra está en verano, cuando hay verano en los países que tienen las 4 estaciones. Israel es un país que tiene las 4 estaciones. Usted mira esta imagen y es la luna llena. Todas las fiestas del Señor se celebran cuando hay luna llena. Solo hay una fiesta que se celebra cuando es luna nueva. Ahorita les enseño lo de la luna nueva. Todas las fiestas, 6 de 7, se celebran cuando la luna está llena. En marzo, este es el calendario lunar, marzo del 2023. Estamos en el 12, domingo 12 de marzo. Así está la luna, está menguando. Mañana menguará un poco más, el martes un poco más, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el lunes de mañana en 8 aparecerá aquí, tal vez ustedes no lo alcancen a ver, aquí está el último rayito de luz en la luna para que el martes sea luna nueva. Aquí está, no es totalmente oscura la luna, no se va a ver, es lo que nosotros llamamos luna nueva. Pero 3 días después, el 23 de marzo, que es un jueves, estará la luna nueva visible. Aquí aparecerá el primer rayito de luz en la luna. Cuando el primer rayito de luz en la luna aparezca, en el calendario bíblico se comienza a contar día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo. Cuando la luz de la luna está cortada como si fuera con una regla, ¿no? Aquí es el séptimo día bíblico, será Shabbat, día de reposo bíblico. Hago un paréntesis. Los que quieran tener el libro, ya está el libro, calendario bíblico y Shabbat lunar. Para los que lo quieran tener, lo pueden encargar. Bueno, aquí tenemos el séptimo día, aquí está el octavo y aquí el noveno. 31 de marzo será día noveno bíblico del mes de Aviv. Voy a presentar una fotografía de luna nueva visible, vea, así se ve. A las 6 de la tarde usted podrá ver la luna nueva el 23 de marzo. Si no está nublado, ¿no? Si no está nublado, usted a las 6 de la tarde verá allá por la cordillera, ya cayendo, estará la luna nueva, el primer rayito de luz en la luna. Este es calendario lunar de abril del 2023, el próximo mes. Habíamos quedado que el 31 de marzo está en nuestra cuenta bíblica el noveno día. Entonces este será el 10º, el 11, el 12, el 13 y el 14. Aquí será Pascua, el 5 de abril, miércoles. El jueves ya es luna llena, que se celebrará los panes sin levadura. El 7, que es el Viernes Santo para el calendario gregoriano, aquí serán las primicias. Fiesta de primicias se celebra en Israel. Éxodo capítulo 23, verso 15. La fiesta de los panes sin levadura es la segunda fiesta. Guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv. Vea, aquí en la Biblia se llama Aviv, no Nisan. Nisan parece la marca de un carro, ¿no? Porque en él saliste de Egipto. ¿Por qué dice que hay que celebrar esa fiesta? Porque ustedes en el mes de Aviv salieron de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
Nosotros ya no tenemos que celebrar 7 días de comer panes sin levadura y esas cosas. No, porque ahorita más adelante y en la próxima entrega vamos a hablar de cómo Cristo cumplió con esas fiestas y le dio un nuevo significado. Levítico capítulo 23, verso 5 y verso 6. En el mes primero, a los 14 del mes, que vimos que ya era luna llena, 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15, luna llena también, días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora dice el Levítico 23, verso 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de reposo, que dice ahí el día siguiente, el día de reposo, ellos se iban para el campo con una hoz, y esa gavilla que habían apartado y que tenían amarrada sin arrancar del campo, ese día lo arrancaban y se llevaban esa gavilla para el templo y se lo daban al sacerdote. El sacerdote tomaba las espinas y desgranaba todas las espinas, luego le quitaba el tamo, la cascarita a ese grano, luego tostaban el grano, molían el grano y lo quemaban y lo presentaban delante de Dios. ¿Para qué se hacía eso? Para asegurar que las cosechas del campo durante todo el año fueran exitosas, para que hubiera las lluvias que la tierra necesitaba para producir, que los frutos que producía la tierra fueran óptimos y de muy buena calidad. Dios les aseguraba al pueblo que si ellos hacían eso con fe, entonces Dios traería sobre ellos abundancia de cosechas. Entonces ellos apartaban las primicias para Dios, creyendo que al dar las primicias para el Señor, las primicias de los primeros frutos, entonces Dios les aseguraría que el resto del año tendrían buenas cosechas. Ahora, el cumplimiento en Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 6. Pasado el día de reposo, yo lo puse en rojo para que usted vea que en el Antiguo Testamento decía que las primicias era después del día ¿qué? De reposo. Y aquí en el Evangelio de Mateo va a hablar sobre la resurrección de Cristo. ¿Qué día aconteció la resurrección de Cristo? Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí otra vez marqué con rojo, ha resucitado. ¿Cuándo? El primer día de la semana, el día después del día de reposo. Exactamente, milimétricamente, tan pronto como vino el día para celebrar las primicias, ese día Cristo resucita, porque Cristo se volvió las primicias para el Padre. Primicias Cristo, ya se van a dar cuenta por qué puse así.
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 y verso 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mire, por el hecho de Él haber resucitado de los muertos, ¿qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo hizo que Cristo se convirtiera en ese primer fruto de vida eterna. El ser humano está condenado a la muerte y a la condenación eterna por causa del pecado. Pero ahora que Cristo se hizo hombre, muere y paga por nuestros pecados, y perdona y limpia nuestros pecados, y nosotros por la fe hemos aceptado ese sacrificio de amor, y ese sacrificio el cual nos libra de la condenación eterna. Él como hombre, como ser humano, se convierte en el primer ser humano en levantarse de la tumba con un cuerpo que ya no estaría sujeto a la muerte, ya no podrá nunca más morir. Entonces Él se presenta como el primer fruto para el Padre. Por eso le llaman aquí primicias de los que durmieron. Y el verso 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a mirar aquí. El versículo dice Cristo las primicias, así se escribe en griego y se lee apargé Christos. Primicias Cristo. Cristo es las primicias. Pero además de eso, cuando Él resucita y se presenta al Padre como primicia, Él no llega con las manos vacías. Como dice el Antiguo Testamento, nadie se presentará a mí con las manos vacías. Cristo presenta otros como primicias. Mire lo que dice Mateo 27, versos 50 y 53. Mas Jesús, aquí está Jesús en la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, o sea, resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, es decir, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Al parecer, Cristo los lleva como primicias y los presenta al Padre. Hubo gente que resucitó el día que Él murió, pero hasta que Él resucitó, ellos se aparecieron. Es decir, parece ser que ellos participan de la misma o del mismo tipo de resurrección de Cristo, pero fueron llevados como primicias al Padre. Aquí tenemos una imagen de una gráfica de las mujeres visitando el sepulcro. Cuando el ángel les habló: no busquéis entre los muertos a quien vive. Eso es lo que se celebra en Semana Santa, hermanos queridos, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero nosotros vamos a aprovechar esa fecha para celebrar ¿qué? Las primicias. Amén. Bien. Romanos capítulo 11, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. El apóstol San Pablo está diciendo que si nosotros presentamos al Señor primicias, bueno, como no nos dedicamos al cultivo de la tierra, entonces el Señor dice que aquellos que vivían lejos de Jerusalén, si traían los frutos desde lejos y en el camino, por viajar días para traer los frutos al Señor, y esos frutos se magullaban, se estropeaban, ya no servían para presentarlos al Señor. Entonces, ¿qué decía el Señor? Tome los frutos
véndalos y el dinero lo traes como ofrenda ante el Señor. Y Pablo dice que si las primicias cuando se presentan se consagran, es decir, se santifican, entonces todo el resto de la masa también es santa. Cuando traemos una ofrenda de primicias, el Señor asegura que el resto de todo el año nuestras finanzas tendrán estabilidad. Puede ser que las noticias traigan un poco de estupor en nuestras vidas, de afán, de preocupación. Mire que lo que está pasando en el gobierno, mire los escándalos que hay, que mire que y rumores y cosas, y pueden traer cosas, afán a nuestra vida por causa de la economía. La inflación está subiendo, la guerra con Ucrania y todas estas cosas, y usted donde quiera llegue, la gente está hablando de esto y eso contamina. Y nosotros nos preocupamos, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que está tan preocupada que prefieren salir del país y les toque hacer lo que les toque hacer. Y se van para la frontera de Norteamérica y pasan por los coyotes mexicanos y a veces los regresan. Y tienen que invertir millones de pesos para poder viajar hasta allá. Y a algunos se les ha dado, a otros no se les ha dado. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? Que miles de personas están yendo del país por miedo, por preocupación, por temor que en el país la cosa se va a poner mala. Pero yo te voy a decir una cosa, no está en mis notas, pero las voy a decir. Si el Señor nos entrega a nosotros una tierra, en la tierra en donde Dios nos puso, en donde Dios nos la entrega, ahí nos bendecirá. No importa y nos vamos para la China. Si Dios tiene un proceso con nosotros, allá en la China nos alcanza el proceso. Pero si Dios nos va a bendecir, nos bendice aquí, nos bendice allá o donde quiera vayamos. Abraham, por donde quiera que caminaba, era bendecido. Porque la bendición no dependía del territorio donde estaba. La bendición dependía de que Abraham tenía una relación con Dios. Entonces usted no se preocupe por la situación del país. Usted preocúpese de tener una relación con Dios, que Dios lo va a bendecir a usted. No importa lo oscuro de la realidad o el panorama nacional. Todo lo que ocurra en la política debe ocurrir como deba ocurrir, porque eso está en la agenda de Dios. Dios permitió que el presidente de la república que tenemos fuera el presidente que debía estar. Dios permitió que Maduro fuera el que suplantara o reemplazara mejor a Chávez. Y todavía Dios permite que Maduro siga, porque Dios tiene una agenda con Venezuela, pero Dios tiene otra agenda con Colombia. Así que no nos preocupemos quién es el que está en el poder. Finalmente hay alguien que está por encima de él, se llama Dios. Y Él determina todas las cosas. Y Dios sabe si el presidente de Colombia podrá cumplir con lo que está queriendo hacer o no. Si Dios le pone traba, por algo Dios le pondrá la traba. Si Dios permite que todas las reformas que se quieren hacer se hagan, se harán. Yo recuerdo 1976. Salía la gente a protestar. Yo era un niño y salía la gente a protestar porque los que estaban en el poder eran liberales y querían imponer impuestos y no estaban inyectando recursos a la educación. Y salían los profesores a marchar desde esa época, hermanos. Y preocupada la gente decía: venga, ya no podemos comer huevos, están muy caros los huevos. En 1976. Estamos en el 2023 y la gente todavía dice: los huevos están caros. Eso siempre ha pasado, hermano. Pero el Señor es el que nos sustenta. Dios es el que nos sustenta.
Y si nosotros con fe traemos primicias al que tiene el poder sobre todas las naciones de la tierra, el que tiene el poder sobre nuestra economía, la Biblia dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y si nosotros con fe traemos una ofrenda voluntaria de primicias, como diciendo: Señor, yo traigo primicias de mis finanzas y consagro mis finanzas, las finanzas mías durante todo este año y durante todo el periodo presidencial estarán aseguradas por Dios, no por Petro, por Dios. ¿Sí? Hagan la reforma. ¿Cómo es? La reforma tributaria, háganla como quieran. La reforma a la salud, háganla como quieran. Si Dios se los permite, háganlo. ¿Sí? Eso está dentro del plan de Dios, hermano. Si Dios le permite hacer todas las reformas, que se hagan. Eso está dentro del plan de Dios. Pero nuestras finanzas no se verán afectadas. Su negocio no se verá afectado. Su empleo no se verá afectado. Su economía no será afectada si usted con fe presenta las primicias. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Mire esto: las primicias son tan importantes que si se truncan, si se cambian, también todo el resto de lo que se consagra se trunca. Vea, un ejemplo: Génesis 22, verso 1 y 2. Mire lo importante de las primicias. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Atención cómo le dice: tu único. ¿Quién es tu único? Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para los hermanos que no saben bien sobre el asunto familiar de Abraham, Abraham era un hombre de 75 años y con 75 años no había tenido ni a su primer hijo porque su esposa Sara era estéril. Pero un día, a los 75 años de edad, Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, yo te voy a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero desde que Dios le prometió eso a Abraham hasta que por fin nace Isaac, pasaron 25 años. 25 años caminó el viejo Abraham sobre una promesa. Año tras año él intentaba con Sara y nada. Y cada vez se volvían más viejos. El viejo más viejo, la vieja más vieja. Y nada, no quedaba embarazada. Es más, a Sara dice la Biblia que le llegó el tiempo en que se pasa la costumbre de las mujeres. Es decir, la menopausia, que es un término médico actual. La Biblia, como no, en ese tiempo no se sabía ese término, pues no se dice así, ¿no? Así que ya se borraba toda esperanza humanamente de que si la mujer no estaba ovulando, pues cómo va a quedar embarazada. Entonces Sara, al ver eso, dijo: mijo, yo creo que nosotros le entendimos mal a Dios. No era que Dios te va a dar un hijo, pero no conmigo. Entonces mira, aquí está mi sierva llamada Agar, la egipcia. Puede ser que Dios te va a dar un hijo en ella, pero a nombre mío. Entonces entra con ella y pues haga el trabajito. Y el viejo Abraham hizo la penosa obligación. Hizo la penosa obligación, entró con la sierva y efectivamente ya queda embarazada, pero no nace Isaac, nace Ismael. 13 años después de que nace Ismael, Dios hizo un milagro para que Sara quedara embarazada con 90 años de edad y el viejo Abraham con 100 años de edad. Pero Dios le dice, cuando ya Isaac es un muchacho de 27 años,
le dice Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único. ¿Por qué le dice tu único? Porque Dios no reconoce a Ismael, el hijo mayor, como el hijo de la promesa. Dios reconoce que Isaac es el hijo de la promesa y le dice: tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto, ¿qué significa? Que cuando se ponía una víctima sobre el altar, tenía que ser degollada, que su sangre fuese derramada hasta que muriera, y luego quemar el cuerpo, quemar el cadáver hasta que quedara cenizas. Eso era lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham, que le ofreciera a su hijo. Y Abraham obedeció. Pero ¿por qué Dios no le pide la primicia? O sea, ¿por qué no le pidió Ismael? Sacrifícame a Ismael, porque Ismael es tu primicia. Ismael es tu primogénito. No, le pidió al menor, a Isaac. Porque el viejo Abraham no supo esperar el cumplimiento de la promesa y se metió con la sierva Agar. Y desde entonces, mire, Dios consideró a Isaac como el único hijo de Abraham, porque era hijo de la promesa. Además, tipificaba al unigénito hijo de Dios. Dios va a ordenar que todo primogénito debe ser dedicado a él. Éxodo capítulo 13, versículo 2, ahí está. Pero el primogénito de Abraham era Ismael, y Dios no le pide a Ismael, Dios le pide a Isaac. O sea que las primicias se truncaron. Cuando Abraham tomó a Agar para engendrar en ella, truncó las primicias. Y desde entonces los menores de las familias patriarcales llevarían la primacía. Por ejemplo, Abraham tuvo dos hijos, Ismael el mayor e Isaac, pero Isaac se llevó la herencia. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero Jacob el menor se llevó la herencia. Jacob tuvo 12 hijos, pero José el penúltimo, uno de los menores, fue el que se llevó la herencia. José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Efraín era el menor, pero Efraín se llevó la herencia. Las primicias fueron truncadas. Entonces, cuando uno no entiende esto, por causa de que no entendemos el mundo espiritual, truncamos muchas veces hasta nuestra economía. Todo resucita con primicias. Por ser la tercera fiesta, o por ser la tercera de las fiestas, está conectada al tercer día de la creación, donde dijo Dios: produzca la tierra. Génesis 1:11. Mire, Génesis 1:11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. En la semilla está el fruto. En el fruto está la semilla, pero en la semilla está el fruto. Primer libro de Crónicas 29:14. Estas son palabras del rey David. Y dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, de lo que Dios nos da el fruto de nuestro trabajo. Y de ese fruto, en ese fruto está la semilla. Pero cuando nosotros apartamos la semilla o el grano, en ese grano también está el fruto, el otro fruto que el Señor nos va a dar. Por eso hay que dar las primicias. La tercera característica del Espíritu Santo es el Ruach Etzá, espíritu de consejo. Etzá, esa palabra viene de la raíz etz, y etz significa árbol. El árbol de la vida, el espíritu de consejo de Yahvé, produce vida con fruto. Las primicias son semillas del primer fruto de nuestro trabajo, que servirán para que nuestras finanzas fructifiquen todo el año. Porque si las primicias son santas,
lo es también la masa restante. No quiero agotar el tema hoy. Pienso que con lo que hemos informado es suficiente. Pero vamos a celebración de primicias, domingo 2 de abril, abril 2 del 2023. ¿Qué vamos a hacer nosotros ese domingo 2 de abril del 2023? Cada uno va a tomar una ofrenda voluntaria, aparte, y la vamos a presentar ese día como primicias delante del Señor. Hay iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas celebran primicias los primeros días de enero, porque ellos entienden que enero es el comienzo del año. Pero nosotros nos alineamos con lo que hemos explicado, con la posición en que el planeta está respecto al sol, porque Dios fue el que creó eso así, porque la ordenanza de Dios es que es para esas fechas que se celebran las primicias, porque así como en lo natural hay energías que se aprovechan del sol a la tierra, también en lo espiritual hay unas puertas abiertas, hermano, que usted y yo podemos aprovechar. Entonces usted, de forma voluntaria, como siempre lo enseñamos aquí, es voluntario, es conforme lo que haya en el corazón. Para ese día nosotros vamos a traer una ofrenda en un sobrecito, y antes de echarlo ahí vamos a hacer una oración especial por las finanzas, por los negocios, por los trabajos, por los empleos, por los contratos, etcétera, para entregar eso y consagrar eso delante de Dios, y que nuestras finanzas estén guardadas